Muy buenos días para todos. Mediante esta participación en el foro deseo dejar mis reflexiones sobre los contenidos de la unidad 2. La primera parte habla de la forma y significado. Me gustó muchísimo de la manera como explican como tan claro las estructuras superficial y profunda del lenguaje, como en nuestra labor pues no nos debemos de como dejarnos como cautivar más por las palabras, las estructuras gramaticales y las frases, sino que obviamente se debe hacer una priorización del significado. Por otra parte, el contenido de la autora Mildred Larson, hoy súper bueno, muchas gracias profe, súper bien explicado y aplicado a nuestra labor del contexto académico en educación superior. Nos muestra cómo el significado se debe mantener, la gramática sí puede cambiar, pero se debe transmitir ese significado subyacente. También fue muy importante una parte, me gustó muchísimo lo que dijo sobre si nosotros tratamos de hacer equivalencias uno a uno, entre palabra, palabra seña, pues obviamente eso nos va a llevar a cometer el error de caer en fallos amigos y eso pues afectaría mucho el trabajo, nuestro servicio. Entonces también muy importante como tener este equilibrio de no alejarse del registro original cuando estamos interpretando en la parte académica. También me gustó pues mucho la importancia de saber resolver como la ambigüedad y de adquirir pues mucha competencia cultural. En la parte de reconstrucción del mensaje en la lengua fuente, de construcción del mensaje, perdón, en la lengua fuente y cómo se debe transferir ese contenido semántico y ahí sí hacer la reconstrucción en la lengua meta y preservar como esa equivalencia entre el sentido y el estilo. Del significado se nos mostró del contenido semántico y la intención comunicativa del mensaje original, que esto tiene pues unas implicaciones y unas connotaciones culturales y de contexto. Del video del significado implícito y explícito me gustó mucho porque me quedó así como una imagen mental súper clara. Y bueno, de la parte referencial es lo que significan pues las palabras y de la organización es cómo se estructura la información en el discurso. La parte situacional es algo en lo que he venido trabajando, que es como lo referente al contexto y seguir el registro del orador. De la información explícita me quedó claro que fue la que se declara, es la que se declara abiertamente en el texto, y la implícita es la que se infiere en el contexto y depende de los conocimientos compartidos para poder que tenga éxito pues, durante el discurso, ¿cierto? Tiene que ver también con el conocimiento contextual y pues de lo que se ve en el ambiente. Hay que tener como intérpretes esta conciencia de la información implícita para saber cuándo hacerla explícita. Bueno, casos, como nos menciona, casos de experiencias de que al tener como esa conciencia de la intencionalidad del orador, es decir, del docente, muchas veces el docente tira una frasecita así como muy con una información implícita. Puede uno caer en el error si no está consciente, sino que está dándole interprete, que trata de hacerla totalmente explícita y cuando el profesor hace la pregunta o se desvía como de la intención o ya no tiene pues como sentido lo que está pasando, entonces pasa en vida real. Bueno, y eso depende pues de la lengua. Debemos encontrar fórmulas de cortesía para transferir el sentido y la información. Y en cuanto a las estrategias para mejorar los desafíos entre forma, significado implícito y explícito, bueno, nos dan pues seis como punticos. Desarrollar un amplio conocimiento cultural y académico, súper importante. Analizar la constitución o pues el contexto, ¿cierto? Mantener la coherencia en lo explícito, practicar la reformulación, estar atentos a los matices culturales nuevamente y pues conocer esas técnicas de explicitación con prudencia para no dañar la intención del emisor, como fue el caso pues comentado anteriormente.
Entonces, bueno, en el campo académico sabemos que se debe pues trabajar con mucho rigor y precisión y ser muy observadores. Para eso se necesitan tener habilidades de automonitoreo y buscar pistas en el discurso para lograr priorizar y tener el sentido. Bueno, estas son mis reflexiones. Me gustó muchísimo el contenido, súper práctico, muy aterrizada, teoría así grande, súper aterrizada a nuestra labor. Así que muy agradecida, profesor, y bueno, a todos por el espacio y feliz día. Hasta luego.